queda nada para las elecciones 2025, las presidenciales, las parlamentarias. A la vuelta de la esquina, la decisión final. Y a 9 días de que tengamos que ir a pronunciarnos a las urnas para elegir a las próximas autoridades, hoy día en nuestro se tenía que decir: queremos ir buscando los números finales de esta elección. Sé que pueden seguir pasando cosas, pero da la impresión, y vamos a ir preguntando a nuestros especialistas cómo viene la mano, pensando evidentemente en esta recta final de la campaña presidencial. Desde ya, agradecerles que estén con nosotros en nuestra señal abierta de TEDx, que nos acompañen en nuestro canal de YouTube. Si les gusta el programa, pónganle un like, compártanlo, pongan comentarios para que vayamos creciendo, por supuesto. Y bueno, he traído hoy día a un especialista en números, a un analista electoral que la tiene muy clara para que vayamos viendo eso y otras cosas que han ocurrido la semana. Javier Pérez, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, Euge. Feliz de volver a estar en este programa de panelistas tan connotados. Se hace lo que se puede. No sé si soy digno, pero... No, pero digno bueno, siempre. Mira, está Rorrito, que es digno. Rorrito, ¿es usted digno de estar aquí? Sí, muy bien. Está Panchito, que es más que digno. Muy bien. Y la voz. El Frank Sinatra esta vez, Pachijoley. No, sí. Un poquito afectado por la lluvia que tuvimos. Tú sabes. Oye, sí, anoche sí, llovió. Como en invierno. Como si se fuera a acabar el mundo. Sí, así es. Efectivamente. Y hoy día amaneció como si Sí, nada. primavera total. Es como, esto es como la historia de Chile en los últimos 5 años. Como un cataclismo, y después como que no ha pasado nada y no sabemos lo que va a venir. Y no sabemos si viene un cataclismo por delante. Bueno, les vuelvo a decir, hoy día vayan enterándose, vamos a ir mostrando los números finales de la elección. ¿Cómo vienen estos números finales de la elección presidencial y la parlamentaria? Tengo acá a Javier Pérez, que nos va a contar algunas cositas y vamos a ir ajustando un poco cómo viene la mano. Por de pronto, parece, no puedo hablar de encuestas, pero hay números por ahí que indican que el segundo lugar está un poquitito más disputado. En discusión. Sí, en discusión. Si bien quien va en el segundo lugar aparentemente no se mueve de ese lugar, pero, como se diría vulgarmente en el barrio, le están comiendo la color. Claro. Más o menos. ¿Es así, Javi? Sí, a ver. Lo que pasa es que el primer análisis que tiene que hacer, y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Es cuando uno ve una encuesta, cuánto es el margen de error de esa encuesta. Y eso tiene que ver mucho con la metodología, con la forma en que fueron cargados los datos, con el instrumento. Una extranjera recién sí, por ahí. Me llegó una extranjera hace poquito, sí. Que es más o menos lo mismo. Claro, lo que pasa es que tú cuando dices, por ejemplo, mira, hay 7 puntos de diferencia entre un candidato y otro. Pensemos que hay 7 puntos de diferencia entre el segundo y el cuarto. Y metamos entre el segundo y el cuarto, metamos a Kast, a Parisi, a Matei y a Kaiser. Uno dice, no en ese orden, pero metámoslo en ese orden. Dice, hay 7 puntos de diferencia entre el segundo y el cuarto. En estricto rigor no son 7 puntos, son 3,5 puntos, ¿no? Porque, por el margen de error. Por el margen de error, y porque por lo demás, si tú tienes 7 puntos de diferencia con el segundo, tú le tienes que ir a quitar 3,5, obtenerlos tú y la diferencia se acabó. Entonces, cuando hay menos de 6, 7 u 8 puntos en una encuesta, es muy difícil predecir el resultado. ¿Por qué? Porque efectivamente los márgenes son tan estrechos, que es lo mismo que va a pasar en la elección parlamentaria. Si bien a la oposición le va a ir muy bien, los márgenes entre una lista y otra van a ser tan estrechos, van a ser de un 1%, de un 2%, que es muy difícil predecir en el fondo cierto nivel de comportamiento. Uno puede más o menos ver quiénes se van a llevar los escaños, qué conglomerados se van a llevar los escaños, más que decir exactamente qué candidato en el fondo va a obtener ese escaño. Pero es parte del análisis y podemos conversarlo en extenso. Ya, mira, hay otro detalle que quiero ver contigo, Javi, porque la encuesta aquí, yo no sé cómo se filtran las encuestas para los directorios. Oye, mira, para el directorio, no difundir, cosas confidencial. Oye, se filtra la carpeta del Ministerio Público, no se filtra la encuesta. Bueno, eso es verdad. Pero uno dice, oye, los directorios descuidados, Sí, pero el Ministerio Público filtra algunas carpetas, Sí, no, hay otras que no se filtran. Es verdad también. Ya, pero partamos de la siguiente base. De todas las cosas que tenemos, hay una cosa que parece ser absolutamente clara y resuelta, que es que Janet Jara va a ganar la primera vuelta. Sí. Eso todo lo indica. Al parecer sí, hasta el momento sí. Está en discusión
por cuánto gana. O sea, eso quiero ir. ¿Cuál es el escenario que a Janet Jara más le conviene para pasar a la segunda vuelta? Primera, ¿con qué porcentaje y con cuánta distancia? A ver, desde mi punto de vista, si Janet Jara alcanzara un 35% de la votación total de votos efectivamente emitidos, eso ella lo podría, digamos, elaborar como un triunfo en esta primera vuelta. Sin embargo, yo no lo veo tan fácil. O sea, el piso es el techo. El piso es el techo, pero por otro lado, yo creo que Janet Jara, me juego en esto ya que estamos hablando de números y hay que aquí mojarse lo que corresponde, yo creo que puede andar más bien por el 28%, fíjate. Por el 28%. Eso. A ver, si Janet Jara saca menos de un 30%, ¿game over? Sí, se le hace bastante difícil remontar, digamos, no solamente por la cantidad en términos porcentuales respecto a la segunda vuelta, sino también porque esos fueron todos los que en su momento estuvieron dispuestos. Habrá que agregarle los votos de Artés, habrá que agregarle los votos de Marco Enrique, Minami, seguramente van a ir sobre París. Claro, también sobre un porcentaje de París, sí, que pueden ser un 30 o un 40%, dependiendo de la región. Pero no te da. Pero no te alcanza a dar, no llega al 51%. Buscando números definitivos, Javier Pérez. No hay ningún escenario posible en el cual Janet Jara pueda ganar la elección presidencial. Yo creo que, o sea, hasta ahora lo que dice la encuesta es que no hay ningún escenario posible, que hay un escenario que en donde sus probabilidades aumentan, que es que Johannes Kaiser sea quien gane la primera vuelta desde la oposición. En esta primaria a la derecha. En esta primaria a la derecha. De ser así, obviamente sus posibilidades mejoran, porque ¿qué es lo que ha pasado? Como la elección de la derecha se ha ido moviendo hacia la derecha, lo que ha ido pasando acá al medio es un factor que hay que entender. ¿Por qué? Porque en el fondo, Janet Jara ha logrado captar ese factor del medio, no tanto. Evelyn Matei está en esa situación de derecha o de mantenerse en el centro, pero la verdad es que la fuerza centrífuga de la elección está hacia la derecha. Yo creo que la alza de Parisi y la mantención de Parisi en torno a los 10, 12, 13 puntos tiene que ver con esto de ni facho ni comunacho. Creo que ahí él encontró un clivaje, un eslogan, encontró un eslogan, un clivaje, sí, para decir, mire, yo me voy a parar acá. Y en ahora, ¿cuánto le ayuda en ese esfuerzo tener a Pamela Giles atrás? Lo que pasa es que yo creo, Eugenio, que la gente al final disecciona la mirada. Yo creo que, a ver, esta elección, más que de los programas y de los equipos, se trata o se ha tratado de las personalidades de los candidatos. Porque si esta elección se tratara de los equipos, se tratara de los programas, yo te aseguro que Parisi tendría una peor performance, Johannes Kaiser tendría una peor performance y probablemente Evelyn Matei tendría una mejor performance. Pero esto se ha tratado de las personalidades de los candidatos. Fíjate que ha sido una elección muy poco programática. Uno se recuerda que probablemente la última elección más programática, te diría que fue Piñera 2, Piñera 1, con una elección que fue muy fuerte en lo programático también con Lavín Lago, en que también estaban dos personalidades compitiendo, pero en donde lo programático fue muy relevante. Y esta elección se trataba de las personalidades. Entonces la gente no está mirando mucho el equipo, porque si la gente realmente mirara el equipo, uno no entendería, por ejemplo, el posicionamiento de Johannes Kaiser hoy día. Por favor, yo no le estoy quitando ningún mérito a Johannes Kaiser, es un tremendo candidato, pero no está en evaluación quienes lo están acompañando, está en evaluación la personalidad del candidato. Entonces ahí hay muy poca mirada, Euge, porque si no, bueno, probablemente Evelyn Matei iría primera. Entonces, a partir de lo que yo desprendo de lo que tú estás diciendo, Janet Jara no tiene opciones de ganar la presidencia, sino que tiene opciones de mejorar su performance. Sí, yo creo. Ese es un número definitivo. Yo creo que hay una conversación aquí respecto a eso. Respecto a lo que decía, chicos, mucha gente dice, no, mira, es que si Jara saca 30 puntos y una diferencia de más de 10 con la oposición, la cuestión se complica. Yo le diría, mira, en Argentina Milei pierde con Massa por casi 8 puntos de diferencia. Ahora, ojo, Massa estuvo a 4 puntos de haber ganado en primera vuelta. Claro, pero acuérdate que en Argentina es 40%. Es 40 con 10 de diferencia. 40 con 10 de diferencia. Lo que te quiero decir es que hubo 8 puntos de diferencia en esa elección. Lo importante para la oposición va a ser qué es lo que pasa el domingo 16 en la noche y el lunes 17 en la mañana. Si eso se logra alinear rápido, yo creo que no existe ninguna posibilidad que Janet Jara sea presidente. Ahora, vuelvo a decir, tú le das un pequeño margen. Bueno, al final les voy a preguntar por Atocha. Porque siempre puede pasar una Atocha, pues claro. Al final les pregunto por Atocha. Entonces, número definitivo, hoy día Janet Jara no tiene opciones de ser presidenta de Chile, a menos que ocurra una Atocha, claro, o algo. Un cisne negro. Un cisne negro, claro. una cosa.
¿Sirve de algo que ocurrió esta semana, que ocurrió ayer en particular, que fue esta declaración que hizo Yandel Jara Chijón respecto de una eventual renuncia al Partido Comunista si quisiese elegir a presidente? Es decir, persistir en el ejercicio de descomunizarse. Mira, la forma en que lo comunicó no ayuda. ¿Por qué? Probable, y porque ella dice, mire, si es que acaso yo resultara electa presidente, consideraría o pensaría en suspender mi militancia o renunciar al partido. Las cosas no se dicen así. Si voy a ser presidenta, renuncio. Es un tema no solamente de comunicación, sino de expresión de voluntad. Y lo otro es que incluso así, usando ese mecanismo comunicacional, alguien que ha militado conscientemente en el Partido Comunista desde los 14 años y que ahora hace a pito de 3-4 meses viene a dudar incluso de si acaso es marxista-leninista, como se quedó patente en una entrevista por ahí en un medio de comunicación, yo diría que genera más desconfianza que posibilidades efectivas de que la gente diga, no, yo le creo que cambió. Porque uno entiende de esto, Javi, entonces que lo que intenta hacer Yandel Jara es, para ir a buscar ese voto de centro, que la mira con recelo, que a lo mejor mira con mejores ojos candidaturas como las de Matei, Harold May Nichols o el mismo Parisi, ¿no? que es un mundo, entre comillas, más alejado de lo que se ha caricaturizado como los extremos. Este ejercicio que está haciendo Yandel Jara es fútil, porque, o sea, en ese sentido, a partir de lo que dice Chijón, podrá renunciar al Partido Comunista, pero todo el mundo sabe que tiene el ADN comunista desde los 14 años. O sea, no sirve mucho. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que entender primero una cosa que es bien importante. Yandel Jara, de una u otra forma, o la izquierda se está jugando la parlamentaria. Sí, y se está jugando eventualmente su peor resultado parlamentario desde la elección del 90. Probablemente el peor resultado parlamentario de la elección del 90, así es. Entonces, obviamente, uno dice ya, en ese escenario, Yandel Jara debiera hoy día, en el fondo, renunciar. Yo te diría que no. Yo te diría que no es el momento. Yo te diría que el día que ella debiera renunciar es el 16 de noviembre en la noche cuando pase segunda vuelta. Creo que ese es el día de la renuncia y creo que lo va a hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo hoy día, si ella renuncia, en el fondo disipa más todavía el tema parlamentario. Es increíble la cantidad de candidatos que uno ve con foto de Yandel Jara, la verdad es que es el mínimo. ¿Para qué decir lo que se ve acá en el Distrito 11, en donde los candidatos de izquierda parecen efectivamente la señora y el señor de la dehesa? Pero tú, parece en el fondo... portar la revista. Sí, parece portar la revista Caras. Sí, claro. Así es. Así hay una candidata que parece portar la revista Caras de la Cosa, de la Gente, y de todas las revistas, de la People, etcétera. Entonces, obviamente ahí hay una mirada y hay que entenderlo. Yo estoy de acuerdo con Chijón, yo creo que lo de ella fue bastante diluido, pero lo que entiendo también, porque hoy día se comentó en extenso, quiero citar el medio, ante 13 Radio esta mañana, en el fondo del escenario, y lo más probable es que ella o haga la declaración de renuncia el día 13 de noviembre en la noche o el mismo 16 de noviembre, y es lo que hay que estar esperando y qué va a pasar. Sí, ahora, un detalle relevante, porque tú vinculaste en algún momento lo que era la suerte de Yandel Jara con la elección parlamentaria. Y aquí hay una cosa que también va a ser relevante. Una eventual derrota del oficialismo en esta elección parlamentaria, es decir, que obtenga un resultado, el peor resultado de la izquierda, centroizquierda, desde el regreso a la democracia, desde el 14 de diciembre del 89, que fue la primera elección parlamentaria después de la dictadura, sería el peor resultado. Que ese resultado sea malo, ¿condiciona también las posibilidades de Jara de ofrecer gobernabilidad para el periodo siguiente? A ver, de partida yo creo que hay un consenso también establecido de que el próximo parlamento va a ser un parlamento claramente de derecha, con mayoría de derecha. No sabemos si mayoría de 4/7, eso puede estar en discusión, pero de que vamos a tener una cantidad importante de parlamentarios de las dos derechas o tres derechas, dependiendo de cómo lo miremos, eso es una realidad. Por otro lado, también yo creo que de todos los partidos del actual oficialismo, el más perjudicado va a ser el Frente Amplio, ¿ya? Porque se lo identifica, no solamente desde el punto de vista comunicacional, sino también desde el punto de vista de la memoria colectiva, como uno de los principales responsables de la falta de capacidad de gobernar. Sí, pero el Mercurio ayer Chijón, el Mercurio ayer especulaba con la idea de que, por ejemplo, a poner segunda vuelta, con todos estos condimentos que señala Javier, de un eventual renuncia al Partido Comunista y todo eso, por ejemplo, Tomás Bodanovich podría tomar lo que el Mercurio llamó el efecto Siches.
Ya. Yo no sé hasta qué punto Bodanovich podría empujar eso, pero... A ver, el efecto Sitges es un efecto que se manifestó durante toda la campaña de Gabriel Boric, en ese momento candidato, ¿ya? Y con giras por todo el país, ¿ya? Yo diría que un efecto Sitges en un periodo tan breve como el que existe entre primera y segunda vuelta no va a tener el mismo resultado. Entre otras cosas porque la doctora Sitges ya era bastante conocida mucho antes de tomar esa actitud o esa acción política. En cambio, Tomás Bodanovich a nivel nacional no es tan conocido. Mira, qué increíble, ¿eh? Sí, pues. Uno habría pensado quizás lo contrario, entendiendo que el alcalde... Pero acuérdate que con voto obligatorio el conocimiento público para la gente no politizada es muy, muy importante. Sí, muy importante. Sí, bueno, Javi, entonces, buscando números definitivos, Chejón dice, mira, menos de un 30% es fatal para Jara. ¿Es así? Sí, yo creo que para ella es fatal menos del 30%, sí. O sea, creo que menos del 30% ya es como de verdad entregar la elección, porque tú dices, soy oficialista, este gobierno está entre el 30 y el 35 de apoyo constante en el fondo. Entonces, sacar menos que la base estructural de apoyo del gobierno para ella sí, eso es muy complejo. Aunque obviamente los esfuerzos han sido de un lado y del otro para desprenderse. Ella se quiere desprender de ser la continuidad de Boric y el gobierno tampoco la ha ayudado mucho. Yo me reía el otro día porque hablaba con alguien en off, pero muy divertido. Esta elección, fíjate que no han habido acusaciones de intervencionismo electoral. O sea, Una las que de Boric, otra, ¿no? sí, pero muy... O sea, pero así, sí. pero claro, no, pero Por pero los no, emplazamientos no, pero Boric hablando, pero no ha habido ninguno. ¿Tú has visto un ministro haciendo puerta a puerta por la candidata? No, eso ¿Has no, visto a alguien eso haciendo no. alguna reunión? Oye, ¿verdad? Nada, Tenés pero razón. Sí. nada, si no ha pasado nada. Entonces tú decís, claro, Boric ha hablado y todo el cuento, pero no ha habido, y ha hablado más por él que por ella en el fondo. Entonces, una elección que no ha habido intervencionismo electoral que uno no hay dijera, sudor, no hay sudor en la calle. Nadie Eso es una está cosa sudando que- por la candidata sí. oficialista. Ahora, perdón, hay un detalle. En la semana también apareció la posibilidad de que el gobierno, después de la elección, generara un nuevo cambio de gabinete, que no descartan que eventualmente ministros que están actualmente en el gobierno pasen a reforzar la campaña de Janet Jara, lo que yo creo que también es un abrazo del oso, porque... Es un salvavidas plomo. Y nuevamente en un periodo extraordinariamente corto Sí. y que se nota a la legua que va a ser una maniobra desesperada. A ver, vamos a la oposición. Ya. Va a haber número definitivo. ¿No hay ninguna encuesta que indique eventualmente que Franco Parisi, por ejemplo, puede pasar a segunda vuelta? Yo no hay ninguna encuesta que lo indique así o que a él lo ponga segundo, pero lo que sí creo es insistir en lo primero que dije. Es que es competitivo en este lote final. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, si las diferencias entre el segundo y el cuarto es de 7 puntos, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar para o sea, cualquiera de los candidatos. Para cualquiera de los candidatos. Obviamente, a ver, uno también mira el traqueo y dice, mira, consistentemente José Antonio Kast ha sido el segundo, consistentemente Evelyn Matei fue la tercera, aunque ahora en el impulso de las últimas 2 semanas Johannes Kaiser o la ha desplazado o se ha acercado mucho a ella. Uno más o menos ve un comportamiento estándar, ¿no? Pero vuelvo a insistir, cuando son 7 u 8 puntos de diferencia, es muy difícil establecer un criterio. Perdón, y te agrego un tema que es estrictamente estadístico. En esta elección, en estas encuestas de esta elección presidencial de primera vuelta, a mí me ha sorprendido mucho lo alto que son los porcentajes de error de las encuestas, mucho más altos que en las anteriores. Anteriormente nos movíamos en el 2%, 2,5% y por ahí andamos. Ahora estamos en el 3,2%, lo cual, si tú lo llevas a porcentaje, no solamente en términos de incertidumbre por varianza, sino también en términos de variación en el padrón de votos, es mucha gente, son ¿Sabes qué? muchos Lo que pasa votos. es que hay dos, yo te diría que hay 2 segmentos que están siendo muy difícil de pesquisar. El primero, jóvenes entre 18 y 24. Está siendo muy, muy difícil de pesquisar. No te responden, digamos. No te responden y todo el cuento. Yo te diría que la gran mayoría de las encuestas trabajan con ponderación en ese segmento. Ponderación para quienes no lo están suponer. viendo. Es suponer. Ergo, de 65 casos, con un factor de ponderación podrían comportarse como 245 Pero eso te casos. agrega un ¿Está bien? elemento adicional al porcentaje de error. No, por eso, no, eso es lo que te estoy diciendo. Por eso te digo que el porcentaje de error está alto, muy difícil de encontrar. Y después, los segmentos socioeconómicos más pobres, especialmente de avanzada edad, también están siendo muy difíciles de encuestar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las encuestas, cuando tienen fallos, tienen
tienen fallos por lo que se llama error de Claro. cobertura, Ajá. porque no logran cubrir toda la amplia gama el del universo no electorado. está cubierto. Claro, cuando uno dice por qué falló la encuesta de Bolivia, bueno, la encuesta en Bolivia fallan por dos razones, por alto analfabetismo y por muchísimo nivel de ruralidad. Entonces, en Bolivia, a los que nos ha tocado trabajar alguna vez ahí, es muy difícil encuestar. Es dificilísimo. Por lo que te digo, hay un porcentaje que te responde, pero el nivel de analfabetismo y el nivel de ruralidad son brutales. Entonces hay mucha gente que queda fuera del muestreo. Y en Argentina, obviamente, bueno, el factor del voto voluntario también influyó mucho, pero en Argentina también todos los sectores del conurbano de pobreza o todos los sectores de extrema pobreza del conurbano son brutales y era gente que votaba históricamente kirchnerismo. Especialmente en todo el conurbano de Buenos Aires, para qué decirlo, y en todo el norte argentino, que votó históricamente muy fuerte el kirchnerismo, o peronismo en alguna de sus formas, en federal, peronismo federal, lo que se llamó en algún momento. Entonces, son sectores muy difíciles de encuestar, por eso las encuestas están teniendo fallas. Entonces, espérate, en la oposición, entonces, para entenderlo bien, Ajá. para que la gente lo entienda bien, número definitivo, aquí vamos a tener probablemente un embalaje ciclista. Es decir, Sí. vamos a tener un pelotón muy apretado, llegando al final con cierta ventaja de uno, pero que puede ser alcanzado. Y te agrego más, en la elección presidencial anterior, ¿ya? El 17% del padrón, y esto medido por el laboratorio de encuesta de Adolfo Ibáñez, decidió su voto en la última semana. ¿Ya? Está bien, era una elección distinta, era con voto voluntario, pero ese fenómeno sigue existiendo hoy día. Agrégale, castígalo con un determinado factor que quiera. Si quieres que sea solamente un 10%, tienes 1,5 millones de votos que todavía no se Ahora, deciden. pero miremoslo desde la estrategia de lo que ha pasado los últimos días con las tres candidaturas de la derecha en particular. Excluyen esto a Parisi, porque Parisi está en otro código, pero las tres estrategias. Matei salió esta semana con este famoso video del trap, que algunos no lo entendieron, que ya ha tenido más de 1 millón de reproducciones, una cosa muy importante. Y muchos han puesto arriba de la mesa que precisamente en ese momento, cuando la gente recién se está interesando en la elección, cuando comienzan a definir a una semana la elección, lo que está haciendo Matei es lo que tenía que hacer. La semana pasada hizo noticia por el concepto atorrantes, que se habló toda la semana. Te podrá gustar, no te podrá gustar, de pero acuerdo, está ahí el de run acuerdo. run. Y Matei esta semana mete este video, que podrá gustarte o no, pero ha Y metido... sigue estando en el run run, Sigue estando sí. en el run run. ¿Es una estrategia inteligente, Javi, o es quizá te voy a ver, pero no me importa? No, yo creo que es una estrategia inteligente, pero quizás muy tardía, pienso yo. Yo, a diferencia de lo que se está planteando, creo que independientemente de lo que dice Chicón, que Chicón tiene algo de cierto, hay un 10-15% de gente que no decide su voto. Yo creo que esa gente que derechamente no va a votar. Yo creo que ese es el ausentismo estructural chileno. Cuando hablamos del 100%, en estricto rigor estamos hablando de 87-88%. Eso es lo que pienso primero. Hay que ver si eso va a ser así o no. Y respecto a lo de Evelyn Matei, claro, yo creo que fue un video súper comentado como en el ABC1, ¿no? Como en el mundo político informado, pero la verdad es que yo creo que el video no tenía en ningún caso ese público Ha tenido objetivo. comentarios del ministro Sí, Elizalde, habló la misma Jara. 6 millones de visitas en el total de redes sociales. Es Bueno, una cosa importante. impresionante. O sea, Por eso, hay sí. alguien que dice, no es publicidad mala, digamos, Sí. en el fondo que estés No, ahí sí, dando sí. vueltas, no es una mala idea. No, yo estoy de acuerdo. Yo por eso te digo, creo que el público objetivo no era ni los ministros ni nosotros los que estamos en esta mesa. Creo que el público objetivo es otro público que ya había perdido grande, que son los sectores medio y medio bajos, que es un sector que ya había perdido hace mucho rato. Y por lo tanto creo que ahí hay una cosa que uno dice, mira, este video está orientado para allá. Que resulte o no resulte. Ya harina de 8 costales. en el fondo. Ya, pero ese es el esfuerzo de Matei de estar Así en es. el run run. Porque Sí. cuando uno estudia algo de cuestiones electorales, siempre te dicen, mira, la gente va a votar, como dice Chejón, a última hora, y cuando va a votar y se va a meter a la Cámara Secreta, va a votar por A, pero también tiene en cabeza un B que se parece a A. Entonces, si está en esa doble elección, bingo. O sea, está la posibilidad que te voten al final. En el caso de José Antonio Kast está en un momento bien complejo, porque en el fondo da la impresión que él persiste en su estrategia, fue muy comentado esto de ponerse detrás del vidrio como Trump, en el fondo en una posición ya un poquito más presidencial, ¿no? Pero Kast esta semana como que mantiene la estrategia de
buscar la inercia, es decir, que la fuerza que lo tiene en la mayoría de las encuestas como Que le el segundo alcance para competidor de llegar Jara, a que le la alcance meta, para sí. llegar a... O sea, allá. Cast querer que la elección sea hoy día en la tarde, mañana en la mañana. Ujú. Eso es lo que quiere querer, el que Sí, la elección seguro, sea ya. mañana en la mañana. ¿Y le Ah. conviene a José Antonio Cast mantener esta inercia o tiene que hacer algo la última semana de campaña? Yo creo que lo que pasa es que en esto lo que se está jugando, yo te diría que más que el acierto es no cometer errores para él. ¿Ya? Y obviamente cuando él ve las 3 cadenas de errores, los parásitos del Estado, el tema de los bots y el tema de Matei y todo el cuento, que lo sacaron del foco de lo que él estaba hablando y que Johannes Kaiser aprovechó ese momento, lo tomó y se lo trajo, obviamente él dice, oye, yo cometí 3 errores en una semana, en 10 días, y esos 3 errores hoy día me tienen en la posición que me tienen. Entonces, obviamente, esto se va a tratar de no cometer errores. Hay que ver qué es lo que va a pasar en el debate el día lunes, que para mí va a ser el debate que va a definir qué es lo que va a pasar. Y creo que ahí hay que ver si es que efectivamente el tema del voto útil va a pesar. Bueno, casi esta semana que le dio ahí- mucho Sí. la campaña al voto Sí. útil. Que efectivamente es un elemento. ¿Mm? Ya, ¿y podrá resultar esa campaña el voto útil? Que básicamente es para intentar contener la fuga a Claro. Johannes Kaiser. Ahora, ojo que esto yo recuerdo haberlo dicho acá en esta mesa hace, no sé, unas 3 semanas atrás. José Antonio Cast tiene un problema serio y que no puede evadir. Y es el que él es, como en política las cosas más importantes son lo que parecen, ¿ya? Más que lo que son. Pero resulta que aquí Cast tiene el problema de que es demasiado conservador para un Chile que es mayoritariamente liberal. Y ahí hay un tema de identificación del votante no politizado con él. ¿Fija? Ahora, está ofreciendo una cantidad de elementos que la gente sí quiere, seguridad, mejor economía, etcétera, ¿ya? Pero en términos de identificación, él tiene un problema que no tiene cómo sacárselo encima. Claro, hemos hablado de la arremetida de Johannes Kaiser también. Yo sé que tengo que me mencionar en un minuto. De la arremetida de Johannes Kaiser, si quieres la profundizamos a la vuelta. Pero esta semana pasó y quedó probablemente del debate de la Arche que tuvimos el día lunes, esta cuestión de Krasnov, que queda dando vuelta eventualmente de la posibilidad, pues, Johannes Kaiser dice, yo quiero cerrar el capítulo 7390 y deja entrever la posibilidad de eventualmente generar algún tipo de indulto a los condenados en Punta Peuco. Eso le suma, le resta, lo pone en cuestión. ¿Cómo lo pone Johannes Kaiser en esta velocidad que tiene de arremetida que hemos conversado en las últimas semanas? Yo creo que Johannes Kaiser es tan hábil que solo está pensando en la primera vuelta. Y en la primera vuelta le sirve endurecer el discurso. Lo que pasa es que después de cara a la segunda hay un problema estructural de cómo lo va a enfrentar. Pero pensando en la primera vuelta, así como en esta primaria de las derechas, obviamente que ese discurso, siempre más politizado, más extremo, le puede servir. Ahora, el problema, creemos todos, es que hay una candidata al Partido Comunista al frente, ¿no? Eso es lo que debiera primar en el hecho de que después de que efectivamente esto pase, esta primera vuelta pase, el 16 de noviembre en la noche empieza otra campaña que es muy distinta y ahí es donde tú tienes que aglutinar mayoría y ahí es donde hay ciertas cosas que probablemente le pueden pesar. Bueno, ¿voy a la mención? Sí, voy a la mención. Oiga, la mención que está cada día más grande, pero yo echo de menos mi pegatina de TEDx. ¿Por qué no la tenemos, Panchito? La tita dijo que no porque se ensuciaba muy rápido. Que no porque se ensuciaba rápido. Bueno, está bien, no importa, pero esta es de TEDx de todo corazón. Les quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. A 9 días de la elección presidencial, vamos a hablar en el próximo segmento ya también de números, de cómo puede terminar esto, cómo viene el Congreso, quién puede manejar mejor el Congreso. Son decisiones bien importantes. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es momento de la pausa comercial y ya seguimos. Nosotros estamos acá con Javier Pérez, nuestro analista electoral que nos acompaña el día de hoy, don Chijonley con esa voz profunda, por favor. calma, que nos regala paciencia. Sí, sobre todo, eso sí. Paciencia. Está en mis genes. Reflexión. Sí, una voz reflexiva. Reflexiva. Eso es una voz reflexiva. Ese es el concepto. Bueno, eso es lo que estamos buscando hoy día, reflexionar a 9 días de las elecciones presidenciales. Si estás viendo el programa, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, la fecha da exactamente igual, el contexto exactamente el mismo. Y hemos estado viendo los escenarios tanto del oficialismo como de esta verdadera primaria a la derecha que se está viendo las fuerzas con las que vienen cada uno y otro. Javi mencionaba una cosa que es bien importante, el debate del lunes. El debate del lunes, yo estaba preguntando por el formato
me parece que va a ser un formato que no va a permitir lo que evidentemente podría generar algún cambio, que es el tema de el cara a cara, el de que haya una intervención uno con otro. Da la impresión que el debate va a terminar como termina siempre, que un periodista se pelea con un candidato. Pero, ¿qué puede ocurrir en ese debate que podría de alguna manera mover la balanza? A ver, yo creo que efectivamente hemos tenido debates en que hay poca interpelación entre los candidatos, eso es lo primero. Al ser 8 candidatos, ¿por qué? Perdón, quiero volver un pasito atrás. ¿Por qué para Johannes Kaiser han sido tan buenos los debates? Porque él tiene muy fácil hablar en código de 1 minuto y de 2 minutos. ¿Ah? La frase corta, la cuña pegadora, etcétera, etcétera. Porque mentalidad de reel. Claro, mentalidad de reel. Él piensa, en el fondo, que eso es preciso. Él piensa en la cuña que va a quedar en Instagram, en Facebook, en Twitter, de 1 minuto. O en TikTok. Eso es lo que él piensa. Y así hablan los debates. Y como hay poca confrontación y hay poco desarrollo de ideas, porque la cantidad de candidatos no te lo permite, él lo ha entendido así. Creo que va a ser muy relevante primero los cierres, la entrada y los cierres de los candidatos, la posibilidad que tengan en esos breves espacios de darle o pegarle un poco al contendiente desde aquella perspectiva, y creo que también va a ser importante si es que hay algún anuncio que efectivamente uno dijera, oye, este es un anuncio que puede movilizar a un grupo de gente o a una capacidad de electorado. Y ahí obviamente viene el tercer tema, que es no patinar, no cometer errores, porque creo que el que comete un error en una cifra, en una frase, digamos error, o que patine, que claro, más posibilidades, no que está comete un error Harold Naimí, a esta altura ya Eduardo Arteta, lo mismo. da lo mismo. Pero que no cometa errores y que ese error, efectivamente, como dices tú, Eugenio, no se transforme en reel. Aquí va a ser muy importante lo que hagan los comandos después del debate, que es, en el fondo, sacar esos reels, sacar esas cuñas y viralizarlas. Uno cuando ve, en el fondo, el debate de la Archi, a propósito de lo que midió Ipsos, de una audiencia de 4,5 millones de personas, uno dice, bueno, es altísimo. Y yo siento que hay alta expectativa por el debate, así como, por ejemplo, la franja ha tenido récord histórico de People Meter, y por lo tanto creo que hay mucho interés en la elección por parte de los chilenos. Sí. Chijón, ¿qué podría ocurrir el día lunes? ¿Qué tendría que ocurrir el día lunes para que se moviera algo? Coincido un poco con Javi, que no hay un error, un condoro, para que se moviera algo más allá de las cosas estrictamente comunicacionales en términos de que José Antonio Kast dejara entrever sus reales pensamientos en términos valóricos. Eso podría mover la aguja negativamente para él, y yo creo que se va a cuidar mucho de eso. Seguramente va a ser uno de los temas que los periodistas se lo van a plantear de todas maneras. Sí. Y en el punto de vista de Johannes Kaiser, yo creo que él va a seguir la misma, coincido con Javier, absolutamente, va a seguir la misma estrategia. Johannes no tiene cálculo, o sea, no tiene filtro. No tiene filtro, claro, en el fondo no está, o sea, seguramente tiene algún cálculo, pero ese cálculo no va de la mano con el discurso. En el fondo él no va a cambiar el discurso por no, para nada, y lo ha dicho en todos tonos. La gente de alguna manera ve en él una cierta coherencia respecto a eso, y que constituye una ventaja importante respecto a José Antonio. José Antonio tiene que contenerse porque que va adelante. No, pues que ha sido un poco la línea argumentativa de él, y lo que han tratado de instalar en parte de su equipo. Si usted vota Kaiser, usted tiene Kaiser. Eso es lo que están tratando de instalar, ¿no? Que él en esencia es un tipo que no acomoda su postura y que no acomoda su discurso. Y ese también es un criterio de instalación, como les digo, muy bueno para la primera vuelta, pero que es complejo para la segunda vuelta, y eso sí hay que mirarlo con atención. Ya, la fuerza indica que José Antonio se mantiene estable, sigue con una cierta tendencia, no voy a decir nada más. Kaiser va con otra tendencia. ¿Qué tendría que hacer Matei, por ejemplo, para golpear la mesa y eventualmente irrumpir en los últimos 5 días? Desde mi punto de vista, mantener la opción o la decisión que ella tiene en estos momentos de presentarse como la única candidata que es capaz de conseguir los consensos que mucha gente echa de menos. Ojo, que si bien es cierto, se ha extinguido o está muy a capitis diminuto el centro político, el votante de centro sigue existiendo. Es un votante que todavía está en una posición en que no le gustan los extremos, no le gusta la polarización, y de ahí yo creo que ahí está el pan, como dicen los mexicanos, ¿no? Ahora, mirando, hoy día el panorama como está más o menos estable, con la misma final que hemos estado viendo desde probablemente en los últimos 3 meses, digamos. Por ahora la final debería ser esa, y que cambie esa final
¿Y qué porcentaje le das tú, Javi? Pensando en números definitivos. O sea, yo No pienso, está fácil, yo pienso mira, que, ¿no? que la final que venimos viendo desde hace más o menos 3 meses, yo creo que está hoy día consolidada en un 70%. Yo creo que hay un 30% de margen que la cuestión pueda cambiar. Yo creo que está consolidada en un 80%. 80%. Sí. Ya. O sea, estamos... Yo coincido contigo. ¿Sí? Yo creo que sí, Un 70%. hay un 30% que todavía no está ahí Ya. Yo completamente definido. les quiero preguntar por Atocha. Ya. Atocha. Atocha, tendría recordarán que ustedes, pasar? fue ese atentado tremendo que ocurrió en España 2 días antes de las elecciones generales. Hasta ese momento el Partido Popular mantenía una cómoda ventaja, iba a renovar por tercera vez, si no me equivoco, el mandato Ajá. del Partido Popular y de José María Aznar, y se produce este atentado y una serie de errores, fundamentalmente respecto de la responsabilidad del atentado, que en una primera etapa Ángel Aceves, que era el ministro del Interior, indica que había sido ETA, un atentado de ETA, Ajá. y que posteriormente tienen que echar mano atrás y decir, no, esto es responsabilidad de una célula extremista musulmana de Ajá. Al-Qaeda, y esto significa, bueno, Al-Qaeda, nosotros nos sumamos a la guerra contra el terrorismo de Bush y todo el tema, y la elección cambió, terminó ganando Rodríguez Zapatero en la elección Así es. y el Partido Socialista. Ese es un gran evento, literalmente una gran bomba que mueva todo. ¿Qué podría ser un Atocha en esta elección presidencial? Que hayan ciertas cosas que peguen en la línea de flotación de los candidatos. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, se pillara un acto, se denunciara un acto de corrupción de Janet Jara, porque ella lo que ha dicho es que ella viene de fuera de la política, ¿no? En el caso de José Antonio Kast también, que efectivamente cuando los candidatos llenan mucho su discurso respecto a la antipolítica, hacer las cosas bien, etcétera, 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 obviamente eso cuando te golpea en esa línea de flotación, que es la línea de flotación de tu discurso, obviamente tú tienes un tema ahí que es complejo. Y en el caso de Evelyn Matei, creo que es probablemente la que está un poquito más blindada en ese tipo de cosas, porque ha sido como la más consistente en la permanencia, como que su electrocardiograma no se ha movido mucho. Entonces creo que para estos candidatos pueden ser muy complicados temas de corrupción, temas con tráfico de influencia o algún ese tipo de cosas que pudieran efectivamente generarle un Saltar daño. esta semana. Claro, que saltaran esta semana, claro. ¿Y esas cosas pueden pasar? ¿Hay cosas que están guardadas y que A pueden ver, saltar a última hora o no? Eventualmente sí, pero también está la decisión de que si yo digito una operación comunicacional, haya o no mucha verdad en el hecho mismo, ¿ya? ¿A quién estoy favoreciendo? Por ejemplo, si quiero derribar o afectar seriamente la candidatura de José Antonio Kast, ¿eso asegura de que Evelyn Matei va a estar en segunda vuelta? O que Johanna esté en segunda vuelta. Es que Claro. sí, ojo, que no da lo mismo Chana que Juana. Perdón que sea tan coloquial. No es lo mismo tener una segunda vuelta con Jara Evelyn Matei a tener una segunda vuelta Jara Johannes Kaiser. Es ¿Por qué no es completamente lo distinto. mismo? Si todas las encuestas indican Porque que el candidato de la oposición va a ganar. Porque el poder de convocatoria de Johannes Kaiser es completamente distinto al que tiene Evelyn Matei. Y no estoy haciendo campaña por ella, por favor, lo que estoy diciendo es objetivo. El poder de convocatoria, sácale el nombre, Johannes Kaiser. El poder de convocatoria de cualquier candidato que dice, estos son mis principios, estas son mis ideas y aquí no me voy a mover un centímetro, en realidad no está convocando a nadie. Está diciendo, tómenme como soy, guste o no les guste. O sea, si llegamos a una decisión, una segunda vuelta, Kaiser-Jara, estamos en un momento donde probablemente puede incrementarse mucho el voto nulo. El quizá. voto nulo y también la posibilidad de Jara de mostrarse como efectivamente la líder de una coalición, que eso no... con la ayuda del socialismo democrático, con la ayuda de los rostros más, más buenos, más amigables del socialismo, y ahí estaríamos en una situación de, no sé si de empate o de que podría ganar Janet Jara. Bueno, vuelvo a decir, todavía no hay ninguna encuesta que diga que... No, que pero Janet Jara va a ganar, estamos hablando de la segunda O sea, vuelta. pues claro, una segunda vuelta con Johannes Kaiser en la segunda vuelta haría más competitiva a Jara, Porque entendiendo que Jara no va a ganar. pero por la actitud de rigidez política que tiene Johannes, ¿ya? Que es muy buena para la primera vuelta, Porque- y coincido sí, con la Porque él no puede dar paso atrás, no puede... O sea, No, es difícil para él adaptar el discurso. Porque Claro. cuando tú planteas el discurso desde lo tajante, desde la pureza, desde perdón la que te pureza, interrumpa. claro, no, efectivamente, en el fondo ese es, obviamente después, dar ese discurso cuando tú tienes que recorrer, no sé,
30 puntos para llegar al 50 es una cuestión compleja, es bien compleja, y por lo tanto ahí Johannes Kaiser tiene que entender en el fondo que frente a ese desafío la posibilidad es mayor, y en eso nada ayuda las declaraciones de la gente de su entorno respecto a que van a haber condiciones y que estos sí, estos otros no, obviamente. O la comparación con Jesucristo, que Sí, tampoco bueno, ayuda sí. nada. Bueno, lo que pasó Estamos en con cosas. el acto que tuvo en esta semana en Maipú. Vamos buscando números definitivos entonces respecto de esto. La mesa sostiene que el escenario que más o menos se viene dando hace un rato largo debiese estar entre un 70 y un 80% consolidado, pero hay un 20% de margen de que eventualmente esto pueda cambiar dependiendo de lo que ocurra en el debate el día lunes, o que ocurra un atocha, que es lo que hemos estado conversando hoy. Esa es una elección. Tenemos otra elección, que es la elección del Congreso. Y esa elección del Congreso, todos los números, todos los indicadores, todas las proyecciones indican de que va a ser una elección con un alto éxito de las fuerzas que hoy están en la oposición. Hay algunas por ahí incluso que llegan a dar hasta sobre 90 diputados de la actual oposición, que yo no sé, Javi, si está muy sobrepasado eso. Yo creo que está un poco sobrepasado. A ver, ¿Tú tenés datos de la elección Sí, parlamentaria que me sí. gustaría que la podamos ir compartiendo? yo creo que la oposición, cuando hablamos de las oposiciones, yo creo que va a tener cuando hablamos de la oposición, estamos hablando desde amarillos hasta Partido Nacional Libertario. Pasando por el PDG, entre otras cosas. Pasando por Porque el PDG. el PDG es una fuerza opositora. Una fuerza opositora. Yo te diría que el piso son 82, 83 diputados y el techo creo que está en 88 diputados. Creo que por ahí está. Y que está en el límite en el fondo de ¿cómo se llama? De los cuatro séptimos. Creo que por ahí va a andar. Me parece que se esperaba un muy buen resultado del Partido Republicano. Lo que se está visto es que el Partido Nacional Libertario, por la erupción de Johannes, le está sacando algunos votos. Y le sacaría algunos escaños a los republicanos, y debiera ser Chile Vamos la fuerza política más importante en el fondo. Numéricamente más numéricamente, Por el peso de hablando los de incumbentes, parlamentario, entre por el otras peso de los incumbentes, Claro. por supuesto, y muchas otras cosas, pero efectivamente debiera ser así más o menos como debiera quedar. Pero es una elección parlamentaria eventualmente exitosa para el Partido Republicano, considerando lo Sí, que tiene por supuesto. y lo que eventualmente van va a tener cosechar. van a tener un crecimiento muy importante. Sin embargo, creo que en el total, por decirlo así, la proporción entre la derecha tradicional y esta nueva derecha, ¿ya? Ujú. Y que nadie se ofenda, porque ahí lo estoy diciendo de manera neutral, Sí, ¿ya? sí, sí. Va a dar 60-40, por ahí va a estar. 60-40 Sí. la proporción. La proporción, favoreciendo en este caso a Chile Vamos y la derecha tradicional. Entonces, la pregunta que uno cae de cajón, con la pelea por la hegemonía en la derecha, que es una de las cosas que se ha debatido durante esta campaña, la pelea por la hegemonía, ¿se da más en la presidencial o hay que considerar también lo que pasa en la elección parlamentaria? Yo creo que se da más en la elección parlamentaria, porque es ahí donde se muestra la consistencia del poder en el tiempo. ¿Ya? La presidencial, el que pierde y en algún, no decir que desaparece del panorama, pero el efecto es más puntual. En cambio, el efecto político y de manejo del poder en el Parlamento se mantiene durante los 4 años de este nuevo Congreso. Ya, Claro, entonces, tú estimas entonces que la proporción entre lo que es Chile Vamos y el pacto de republicanos, sí. de republicanos, social cristianos y libertarios, Sí. debe ser un 60-40. A favor de Chile Vamos. A favor de Chile Vamos. Y con demócratas también. Porque amarillos yo no los considero estrictamente, siendo oposición, sí. no los considero estrictamente como parte de la derecha. Ya, pero la elección de amarillo probablemente se va a concentrar en uno o dos Sí, parlamentarios. pero como mucho, está bien. pero lo que indica. Ahora, 60-40, Javi. Sí, yo creo que va a estar en el 60-40 o puede ser también un poquito más del 65-35. Lo que más o menos se avisora es que debiera Chile Vamos tener algo así como 50 o 52 escaños. Y la lista social cristiana, republicana y nacional libertario debería tener así como algo como 32, 33 escaños. Un 65-35, un poquito más. Ya hay que ver si es que eso efectivamente va a pasar, porque en el fondo cuando uno más o menos ve el tema del comportamiento de lo que está ocurriendo, establece ciertos criterios que son importantes. Bueno, a mí me tocó mirar algún par de distritos ahora último, y claro, uno ve, por ejemplo, las sumas de la lista de Chile Vamos en diputados en ese distrito es de
son como más o menos, suma algo así como 28, 29 puntos, entre Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Y la lista Nacional Libertario, Social Cristiana y Partido Republicano suma así como 18, 19 puntos. Entonces hay que ver cómo se va a comportar, cuál va a ser el comportamiento, porque una cosa es la cantidad de votos y otra es la elegibilidad de los escaños, claro. que ese es el elemento súper central en esto. Hay veces que tú puedes tener una cantidad de votos que no se condice con tu escaño, o sea, puede elegir menos escaños, va a permitir siempre eso, o eso va a estar relacionado con la conformación de la lista, etcétera, etcétera. Y hay veces que obviamente a lo mejor no vas a tener tantos votos, pero que vas a elegir el escaño, y ese es probablemente el cuentacuento de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que los escaños van a definirse en un 1, un 2%, no se van a definir por 7, 8, 9 puntos, se van a definir por un 1, por un 2%, Sí. y la lista que elige 1 o 2 va a estar en una definición muy, muy brutal y muy tensa. ¿Estamos expuestos a alguna sorpresa dentro de la elección parlamentaria? Yo creo que la que puede ser una sorpresa es Tarapacá, porque hay una posibilidad real. A ver, en Tarapacá, senadores. Tarapacá senadores, sí. Ahí hay una posibilidad real de que la lista de la actual senadora Luzan Sperger más el candidato demócrata que no retengo el nombre, sume más que la lista de Hugo Gutiérrez y la lista en el fondo más de izquierda. Si eso fuera así, se podría comportar como se comportó en la última elección de convencionales, Que sacó dos. en que los dos cupos puedan ser uno para el Partido Republicano y el otro para Chile Vamos. O sea, que podría ser Luis Sperger y Renzo Trisotti. Que es, Claro, o que sea, esa esa creo es una novedad interesante. Ese esa- sería un golpazo, dejar es- afuera en la región de Tarapacá, que siempre ha sido No, tradicionalmente de de izquierda, izquierda. dejarlo sin representación Sí, parlamentaria. el otro tema es Valparaíso. En Valparaíso también las cosas están bastante niveladas, digamos. Escuché ayer de que se podía estar perdiendo Pepa Hoffman y la verdad es que es un rostro histórico de la UDI que sería una segunda derrota prácticamente seguida al Que hilo. fue candidata a gobernadora Claro. el Pero año para, pasado. que, pero para que se perdiera Pepa Hoffman, Renovación Nacional tendría que doblar en votación. Sí, es verdad. Yo la verdad Que- es que los números que yo he visto es que eso no pasa. Que no hay un doblaje por parte de Renovación Nacional, si bien tiene buena lista, porque hay dos candidatos competitivos, Camila Flores y Arturo Longton, no alcanzan a doblar a Pepa Hoffman, y ahí lo que debiera pasar es que debieran ser 3 senadores de oposición, Arturo Esquella, Sí, eso está seguro. y 2 Chile Vamos, Sí. que yo estoy a punto de firmar que son Pepa Hoffman y 8 de Renovación Nacional, porque ahí también la disputa Sí, ahí- está ahí- muy muy Flores- estrecha, de muy Flores Flores Longton. Longton. Está muy cerrada. Y debieran ser 3 senadores y debieran ser 2 senadores del oficialismo que debieran ser a lo mejor Carolina Marzán y Diego Ibáñez. Habría que ver O sea, si ese sería otro golazo. Ah, En el fondo, sí. El de que Carolina Marzán, Carol sí, Cariola quede que fuera quede del afuera. Senado. Ahí hay otra posibilidad, pero lo que pasa es que ahí Carol Cariola tiene un comportamiento electoral que hay que... A ver, más que mirar el distrito 7, que es Viña del Mar, Valparaíso, hay que mirar el distrito 6. Porque ese va a ser el que va a definir finalmente la competencia, siendo un poco más chico en votantes, pero es muy relevante porque el distrito 6 tiene muchas comunas muy rural. Sí. Todas las que son del Valle de Aconcagua, Petorca, todas las que son de la provincia de Petorca son comunas muy chicas, muy rurales, que tienen un comportamiento muy conservador. Acuérdense que Petorca, a pesar del agua, ganó el rechazo brutalmente. Entonces, lo que era la quinta cordillera. lo que era la antiguamente. quinta Sí, cordillera y que claro. hoy es Quinta Entero. Entonces hay que mirarlo y hay que ver si efectivamente hay Marzán y Diego Ibáñez peleando un cupo, y hay que ver qué va a pasar con Carol Cariola finalmente. O sea, esas podrían ser las dos grandes sorpresas probablemente en la elección parlamentaria pensando en el Senado. O sea, Sí. que podría darse un inusitado doblaje en la región Podría de Tarapacá, darse, podría que darse, en favor sí. de la oposición, que Carol Cariola eventualmente pueda quedar fuera del Congreso, también es sería un tremendo golpe. Te agrego, perdón, que no va a haber doblaje en Atacama. Bueno, Era no va a haber doblaje en la Atacama, otra. sí. Lo que eventualmente pone en riesgo la continuidad de Yasna Proboste, que Así fue es. candidata a la presidencia y que podría quedar fuera del Congreso. Podría que fuera el Congreso, así es. Ya tenemos 3 noticias que están ahí dando vuelta. A propósito del oficialismo, hablábamos de un 60-40, 65-35, la proporción Chile Sí. Vamos con el pacto de la nueva derecha. Sí. Ya en la búsqueda de la hegemonía en el Congreso. ¿Qué va a pasar con el actual oficialismo? ¿Quién va a quedarse con la hegemonía? ¿Será socialismo democrático o será el núcleo Frente Amplio Partido Comunista? Yo creo que va a quedar muy diluida esa hegemonía. Esa es mi impresión. No veo hoy día una sensación mayoritaria para ningún partido, para ningún bloque. La verdad es que
uno tiene que ver históricamente. Lo que pasa es que, a ver, nosotros hemos tenido votaciones con votante obligado, efectivamente, pero han sido elecciones que en general son de dos alternativas, ¿no? Los plebiscitos. Después tuvimos la elección municipal, ¿ya? Y en la elección municipal, efectivamente, a pesar de todo, el rendimiento fue mejor del bloque Frente Amplio Partido Comunista que del socialismo democrático. No sé si debiera comportarse tan distinto, en verdad. Debiese ser más o menos Debiese ser más en una o menos. proporción 55-45. Claro, algo así. Va a ser difícil que ahí haya un poder como más hegemónico en el Congreso. Yo no lo veo tan claro. No sé si Ya. Chijón lo puede ver más claro, pero Mira, la verdad es que en este momento el consenso va por que va a haber en general una dilución del poder del oficialismo actual en general, pero qué va a pasar en los distritos específicos va a depender mucho de la proporción de entre incumbentes y desafiantes, ¿ya? Y eso tampoco está claro. ¿Y por qué? Porque los incumbentes, algunos del oficialismo no lo han hecho bien, están bastante cuestionados, pero por otro lado, el conocimiento público en un votante con voto obligatorio hace que mucha gente se incline por ellos solamente porque los ubica, los conoce frente a un nombre que no le dice nada. A ver, vamos buscando un número definitivo, me quedan 2 minutos y quiero cerrar eso. ¿Va a ser esta la peor elección de la centro-izquierda-izquierda desde 1990? Yo creo que sí. ¿Sí? sí, ¿Javier? sí. Sí, va a ser la peor. La peor, sí, absolutamente. O sea, no hay como cambiar ese titular pensando en ya A esta dejar en segunda altura vuelta. ya se cambia. La pregunta que uno se hace inmediatamente, con un Congreso con esta composición, con mayoritariamente fuerzas de la actual oposición dominando el Congreso, ¿quién de todos los candidatos a la presidencia puede asegurar más gobernabilidad? Desde mi punto de vista, ¿Mm? Evelyn Matei. Ujú. ¿Ya? José Antonio Kast, que aparece todavía en la pole position, ¿tiene cómo manejar eventualmente un Congreso de esa Sí, de ese sí nivel? tiene, dependiendo, no, a ver, más que de José Antonio Kast como persona, que lo respeto, y tiene una trayectoria, del equipo político que lo acompaña, que tiende a ser bastante más dogmático, ¿ya? Y rígido que él mismo como persona. Ujú. ¿Y Javier? Creo que va a depender mucho de cuántos de esos escaños de la oposición estén en demócrata y en amarillo. Creo que Bueno, ahí dijo Matías Walker, dijo Matías Walker creo ayer que eso va a ser muy importante y muy relevante. ¿Cuántos parlamentarios van a elegir demócratas? ¿Cuántos parlamentarios van a elegir amarillos? Porque ahí hay una situación que es bien importante. Es decir, porque yo te diría que en un gobierno, a ver, yo concuerdo con Chijón, lejos la que da más gobernabilidad es Matei, pero en un gobierno de José Antonio Kast, yo te diría que creo que hay más proximidad en varias gente de Renovación Nacional y varias gente de la UDI en el fondo, que tampoco tiene una distancia ideológica profunda. Pero hay que ver cuántos escaños va a obtener demócrata, amarillo y todo ese mundo, que es el mundo que se vino para acá en el fondo, y que pueden tener 3, 4, 5 votos que pueden ser decisivos en esto. Claro, en el fondo si van a ¿Cachai? actuar o no como un nuevo bisagra. Como una bisagra, y bueno, y hay que ver también cuánto va a sacar el PDG, que esa también es la otra mirada que hay que observar. Una última pregunta, Javier Pérez, y con esto vamos a terminar. ¿Van a haber partidos políticos que van a desaparecer en esta elección? Sí, van a haber varios. ¿Nos vamos a impresionar con alguno que pueda desaparecer? Yo te diría que tiene una posibilidad grande la ADC, grandísima de desaparecer, y yo no miraría tampoco el PPD. Creo que ahí también hay una amenaza real. De los más tradicionales, digamos. De los más tradicionales, sí, después de los más chicos, varios. Creo que Evópoli, que es probablemente el partido de derecha que puede estar más en riesgo, creo que va a obtener los 4 o 5 escaños que necesita. Para sobrevivir. Para sobrevivir, sí. Sí, o sea, es una situación de riesgo Sí, de todas maneras, importante. sí. No queda nada para la elección y ya no nos queda tiempo. Rorrito, oiga, gracias, ¿ah? ¿Cómo se escuchó todo estupendo? Todos los GZ, como usted quería, ¿no? Bien. Panchito, ¿todo bien? Excelente. Todo maravilloso. Estupendo. bueno. Muy bien, de eso se trata. Chijón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, ¿ah? Eugenio. Javi, gracias por muchas gracias, ilustrarnos no, respecto no, de cómo no. viene, Sí, cómo sí. viene la mano. Ya la próxima semana, ya, listo. Ya estamos. La próxima semana estamos con el programa previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan lindos 7 días. Que les vaya muy bien.